capítulo 4. Íbamos a leer desde el verso 18, pero en realidad leeremos desde el verso 16. Lucas 4, 16 al 19. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Todos se pueden sentar. Los versículos que acabamos de leer un acontecimiento que se dio en la ciudad de Nazaret. Jesús había llegado a la ciudad donde se había criado. Y el día sábado, había entrado a la sinagoga. Y estando en la sinagoga, le habían entregado el rollo, dice la palabra del Señor. El pergamino, en donde estaban escritos las escrituras. En esta oportunidad, el profeta Isaías. Y leyó el pasaje donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Una profecía que 700 años atrás el Señor, a través de Isaías, había dado, y que se estaba cumpliendo en ese momento. El Señor lo lee, y luego que lo lee, le entrega el rollo al ministro y va y se sienta. Pero dice la Escritura que los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos sobre él. Entonces Jesús declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros, dijo el Señor. En un evangelio dice que por Jesús haber dicho esto, entonces todos en ese lugar se escandalizaron. Otros decían, en este evangelio dice que se admiraron. Pero realmente lo que sucedió fue que se escandalizaron. Por una sola razón. Nazaret no quería creer que Jesús era el ungido, el Mesías, el Cristo, el que había de venir, el que
Isaías 700 años atrás había profetizado. Pero Jesús sí sabía, estamos acá, Jesús sí sabía quién era Él. Y Él estaba convencido de lo que estaba sucediendo en ese momento. Él estaba seguro del cumplimiento de aquella profecía. El Espíritu Santo ya había venido sobre Jesús. El día que Juan el Bautista le bautizó en el Jordán, la Escritura dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal de paloma y se posó sobre él. Pero no solo se posó, sino que dice la Escritura que permaneció. Porque esa fue la señal que se le dio a Juan el Bautista. A Juan se le dijo: aquel sobre el cual tú veas descender al Espíritu Santo y permanecer. Ese es. Porque el punto no es que el Espíritu Santo no descienda, no se derrame, no bautice. El punto es que en muchos el Espíritu del Señor no puede permanecer. Porque sencillamente el Espíritu Santo no puede permanecer en alguien que decide llevarle la contraria a Él, que decide ir en contra de lo que Él ha dicho, de la razón por la que Él ha venido. Así que Jesús sabía por qué razón había sido ungido. Él sabía para qué el Espíritu del Señor había venido sobre Él. Él no estaba en un desconocimiento. Muchos anhelan al Espíritu Santo, muchos están anhelando que el Espíritu venga, los bautice, los llene, pero la pregunta es: ¿tienes conciencia, entendimiento? ¿Para qué te quiere ungir el Espíritu de Dios? Porque de Jesús se había dicho que el Espíritu Santo vendría sobre él y entonces Jesús predicaría. Entonces Jesús sanaría. Entonces Jesús liberaría. Entonces Jesús salvaría. Y a lo mejor alguno dirá: eso, pastor, eso es lo que yo quiero que haga el Señor conmigo. Hay anhelos en nuestros corazones que seguramente no están alineados con el propósito y la voluntad de Dios. Y pudiéramos estar anhelando algo noble, algo que no es malo, que no es pecado, pero que deberíamos examinar si realmente es lo que Dios quiere con mi vida, si realmente es lo que Dios quiere para mi vida. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a la tierra para recibir el trato que muchas veces los seres humanos anhelan recibir. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, digno de toda adoración, realmente la adoración que el Hijo de Dios
debió haber recibido aquí en la tierra, no la recibió. No la recibió. La Escritura no dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para yo ser adorado. Estamos acá. No dice: la unción del Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para yo ser alabado. La unción del Espíritu Santo está sobre mí porque me ha ungido para yo ser servido. La unción del Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para que se me dé el mejor de los tratos. No, en ningún momento el Señor dice eso. En ningún momento el Señor habló que la unción estaba sobre él. Para recibir un trato especial. La unción estaba sobre el Señor para él poder cumplir su asignación. Estamos acá. El Señor sabía que tenía que predicar. El Señor sabía que tenía que sanar. El Señor sabía que tenía que hacer milagros. El Señor sabía que tenía que salvar a la humanidad. Pero que si no tenía la unción, nada de eso podría pasar. Pero una vez tuvo la unción, entonces tuvo la seguridad que todo lo que vino a hacer a la tierra sin duda se cumpliría, porque la unción es suficiente. La unción es suficiente para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Cuando desconocemos para qué nos quiere ungir el Señor, cuando desconocemos para qué quiere darnos el Padre al Espíritu Santo, cuando tenemos los deseos distorsionados, lejos, en desacuerdo al propósito y a la voluntad de Dios, cuando anhelamos una unción para manipularla a nuestro antojo, si las cosas no van a resultar, si las cosas no se van a dar, porque la unción nunca será para conceder caprichos. Muchos piensan que el Espíritu Santo está para conceder caprichos. Jesús vino a predicar.
Y una vez el Espíritu estuvo sobre él, entonces él comenzó a abrir su boca y comenzó a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Comenzó el Señor a predicar, pero juntamente con la predicación, entonces también comenzó a sanar. Y no solamente estuvo sanando enfermedades físicas, sino que también estuvo liberando a aquellos que estaban siendo oprimidos y atormentados por el diablo. Estuvo expulsando los demonios, echándolos fuera. Y de acuerdo a lo que dice Mateo 9:35, él estuvo recorriendo ciudades y aldeas, yendo hasta lo más recóndito, buscando al perdido, buscando al enfermo, al cautivo, predicándole el evangelio, sanándole, liberándole. Porque esa fue la asignación que recibió del Padre. Porque para eso fue que él fue ungido. Él tenía claramente entendido para qué había sido ungido. Y hay gente que no se pone de acuerdo con Dios. Y resulta que en el Señor hay asignaciones. Esa era una de las cosas que nos hablaba el Espíritu del Señor la semana pasada. Allá en el libro de Efesios, donde habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Y donde el Señor nos habla que hay una estatura a donde Él quiere que nosotros lleguemos. Dice que el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Dice, a fin de perfeccionar a los santos. En otras palabras, el Señor lo hizo porque Él no quiere que su obra se detenga. Él sabe que para que el evangelio se pueda seguir predicando, las almas se puedan seguir convirtiendo, se necesita dentro de su cuerpo cada uno de estos ministerios. Se necesitan distintos miembros que van a desempeñar distintas funciones. Por lo tanto, habrán diferentes asignaciones. Y no puede el que está en un lugar pretender abarcarlo todo, por muy amplio que tenga el corazón, por muy ambicioso de manera sana que pudiera ser ese deseo. Tenemos que entender que para algo nos llamó el Señor y que en algún lugar seguramente Él nos querrá usar. En algún lugar seguramente Él nos
querrá establecer. Y a lo mejor nos vemos incapaces. A lo mejor nos sentimos incompetentes. Decimos, es imposible que yo pueda ser usado en esta área, o es imposible que yo pueda ser usado en aquella. Pero tenemos que tener presente que el mismo Señor Jesucristo no dijo: yo soy Jesús, y por ser Jesús yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello y voy a hacer aquello o esto otro. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. En otras palabras, lo que ustedes de hoy en adelante estarán viendo, estaba diciendo el Señor, yo no lo voy a estar haciendo en mis propias fuerzas, sino que el Espíritu del Señor que está sobre mí, el que me capacita, el que me da el poder, el que me da la sabiduría, el que me dice qué debo hacer, ese será el que lo estará haciendo a través de mí. Cuando consideramos que la unción es insuficiente, entonces queremos actuar con nuestras propias fuerzas. Entonces queremos quitarle el control, la dirección al Espíritu de Dios. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y lo que Dios quiso hacer para bien de nuestras vidas, terminamos echándolo a perder. Usted tiene que buscar en Dios. ¿Para qué lo quiere ungir el Espíritu Santo? La unción es útil para todo, pero la unción jamás la podremos manipular a nuestro antojo. Hay gente que queda en vergüenza. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret? Si era el ungido, si el Espíritu de Dios estaba sobre él. Porque sencillamente el mismo Nazaret bloqueó. Porque había incredulidad en ellos. Porque había deshonra para con el Señor. Y usted ve hoy día gente con dones que no son de ellos. Dones que le pertenecen al Espíritu de Dios, manipulándolos a su antojo. Si eso es lo que tú anhelas, de esa manera no va a suceder. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Sin embargo, hubieron casos donde los que fueron sanados tuvieron que poner una demanda sobre él. Porque para eso el Señor nos ha dado la fe. Y muchas veces quisiéramos tener el don para que todos los que estén enfermos en el momento que yo ore por ellos sean sanados. Déjame decirte que aunque lo estés mostrando,
de una manera que se escucha bastante noble, que hay un gran amor y consideración. Más bien lo que tú estás pretendiendo es hacer alarde de algo que tú sí tienes a Dios en tu vida, que si eres usado por el Señor, que como tú no hay otro, el mismo Señor, siendo el Hijo de Dios, y tuvo que decir en Nazaret que en los tiempos del profeta Elías, el hombre que hacía descender fuego del cielo, había muchas viudas en Israel. Sin embargo, a ninguna de ellas él fue enviado. ¿Sabe por qué? Porque en Israel no lo iban a honrar como sí sería honrado en Sarepta de Sidón, donde lo recibieron. El mismo Señor Jesús, sabiendo que el poder del Espíritu Santo estaba sobre él y que la unción era suficiente, hubieron cosas que no pudo hacer. Hubo cosas que el Señor no pudo hacer. No pudo sanar a todos los enfermos. No pudo liberar a todos los cautivos. No todos recibieron su mensaje. Y no por eso el Señor dejó de ser el ungido. Y no por eso el Señor dejó de estar ungido. Y no por eso el Señor dejó de creer en la unción que estaba sobre él. No sé si me estoy haciendo entender. El Señor quiere despertar un pueblo. El Señor quiere despertar una iglesia. El Señor en esta noche, iglesia, quiere provocar en ti lo que hasta el día de hoy no se ha despertado. El Señor quiere que nos alineemos con Él. Si de Jesús habían profecías como la de Isaías, seguramente de ti también habrán profecías. También el Señor, desde antes de que tú fueses creado, de ti Él ha dicho algo. Seguramente algo determinó para contigo. Y a lo mejor tú estás bien despistado, bien desorientado, bien desubicado, porque no quieres alinear ese deseo carnal, porque no quieres ponerte de acuerdo con Dios, que no es lo que tú quieras hacer, que es lo que el Señor ha determinado contigo. El Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, echó fuera un demonio. Cuando echa fuera el demonio, le dicen que por Belcebú, príncipe de los demonios, le estaban atribuyendo a Satanás lo que había hecho el Espíritu de Dios. Así hay gente preguntándole a la vecina a qué brujo fue que ella fue. ¿Qué adivino fue el que tú visitaste? Porque les cuesta creer
lo que puede hacer el Espíritu de Dios. Se le hace más fácil atribuirle al diablo el milagro de la sanidad, la liberación, la restauración de una persona, de un hogar, de una familia. Porque para ellos la unción del Espíritu Santo no es suficiente. Y lastimosamente, me duele decirlo, pero muchos creyentes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios de esta época han adoptado los mismos conceptos. Y para ellos pareciera que el poder del Espíritu de Dios no es suficiente. Y por eso no le han dado lugar. Y por eso no están dispuestos no solamente para recibir en su vida, sino para que el Señor a través de ellos también lo pueda manifestar. No sé si me estoy haciendo entender. Cuando a Jesús le dijeron que por Belcebú, príncipe de los demonios, él echaba fuera a los demonios, él tuvo que corregir, tuvo que decir que Satanás no está dividido, que si su reino estuviera dividido, entonces su final habría llegado. Que él echaba fuera a los demonios por el Espíritu Santo. Jesús, para echar fuera a los demonios, necesitó del Espíritu de Dios. Pedro, en casa de Cornelio, tuvo que decir cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. Y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pedro le atribuyó a la unción del Espíritu Santo todo lo que en el ministerio terrenal de Jesús pasó. Que Jesús sanó, que Jesús liberó, que Jesús hizo milagros, señales, prodigios, maravillas, porque estaba ungido con el Espíritu de Dios. Iglesia, y todavía muchos lo desconocen, y todavía muchos lo dudan. Y de la misma manera como no lo creen que lo hizo en el Señor, también le cuesta creer que el Señor lo puede hacer con ellos. Lo que vio Pedro, que sucedió en el ministerio del Señor, ahora lo estaba viendo en el ministerio de él. Porque de la misma manera como Jesús fue llenado del Espíritu Santo el día que fue bautizado por Juan el Bautista, Pedro, en el aposento alto, cuando descendió el Espíritu sobre los 120, fue bautizado. Y desde ese momento el Espíritu de Dios estuvo sobre él. Y lo que antes le costaba creer a Pedro, y lo que antes él consideraba que era insuficiente, desde el momento que el Espíritu Santo vino sobre él, entonces él comenzó a entender que con el Espíritu de Dios era más que suficiente lo que el Señor le había prometido, lo que el Señor le había dicho, lo que el Señor había dicho que haría a través de él. Él lo comenzó a ver. Suficiente. Suficiente. Cuando no tenemos al Espíritu de Dios como aquel que puede hacer todo,
lo que mi vida necesita, como aquel que le puede dar a mi vida todo lo que mi vida necesita. Entonces vamos a correr y vamos a tratar de buscar por aquí, por allá, por acá, y nos vamos a cansar, nos vamos a desgastar, nos vamos a agotar, nos vamos a frustrar. Porque consideraremos que ya no hay nada que hacer. Oye, tremendo. Teniendo al Espíritu Santo. Teniendo al Espíritu de Dios. El Señor Jesucristo, un hombre que tuvo toda la plenitud del Espíritu. Él no tuvo solo el mover del Espíritu de Dios. Él no tuvo solo el obrar en un aspecto específico, no. El Señor tuvo toda la plenitud. No solo predicó, no solo sanó, no solo liberó. El Señor lo tuvo todo. Cuando nosotros miramos en 1 Corintios dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Observa. Usted no puede pretender profetizar si no tiene al Espíritu de Dios. Usted no puede pretender orar por los enfermos y allí no dice el don de sanidad, dice el don de sanidades. Quiere decir que para todo aquello que necesita sanidad, probablemente el Espíritu no obre de la misma manera, porque son sanidades, está en plural. Y a lo mejor lo que hemos visto hasta el día de hoy es que el Señor a través de ti en algún momento dio una palabra profética, pero no lo podemos llamar que es el don. Pudiéramos decir que fue una manifestación del Espíritu, quien te tomó en determinado momento y dio una palabra profética. O que en algún momento oraste por una enfermedad muy leve y la persona recibió sanidad. Pero hay algo más profundo. Hay algo mucho más profundo que el Espíritu te quiere dar.
Y cuando nos topamos con aquello que me demanda algo mucho mayor de lo que el Espíritu me ha dado, entonces o dudamos o en el peor de los casos queremos pensar que el Espíritu es insuficiente para aquello que Él pudiera manifestar. Explíquemelo mejor, pastor. Desde hace días el Espíritu del Señor me ha venido hablando y la iglesia lo ha venido escuchando. Siento que antes que finalice el año, el Señor quiere derramar de su Espíritu en una forma mucho mayor que lo que lo ha derramado hasta el día de hoy. Pero Él anda buscando hombres y mujeres que se sujeten a la asignación, que estén dispuestos a tomar lo que Él les quiere entregar. Hombres y mujeres que, al igual que aquellos 120 que estuvieron en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo, y en el momento que se tuvo que levantar uno, entonces Pedro se levantó, porque era lo que el Espíritu quería que Pedro hiciera en ese momento. Era lo que en ese momento y en ese lugar el Espíritu quería que Pedro hiciera. Pero no porque Pedro vio lo que el Espíritu hizo en ese momento, dijo: bueno, muchachos, hasta aquí llegamos. Cojan ustedes por allí, que yo cojo por acá. La unción que recibió Pedro no fue cualquier unción. Tener un paralítico, alguien que no podía caminar delante de él, y que éste le pidiera una moneda, y que Pedro, convencido de lo que tenía, porque él sabía lo que había recibido y para qué lo había recibido. No vemos a Pedro caminando por las calles de Jerusalén, buscando a todos los que estaban paralíticos para sanarlos. No, porque Pedro se movía en la dirección del Espíritu Santo. Pedro iba para el templo a orar, porque en ese lugar lo quería el Espíritu de Dios. Y él fue el que preparó al paralítico para que cuando Pedro llegara y le pidiera la moneda, entonces Pedro le dijera: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pedro no dijo en ese momento: ora tú, Juan, nos vemos. Pedro sabía para qué había recibido aquello que el Espíritu Santo había colocado sobre él. La gente comenzó a notar que este ya no era el mismo y que algo de Dios había sobre él, y que este no se movía en emoción, y que este no andaba desordenado. Entonces dijeron: vamos a colocar una demanda sobre él. Como él no va a llegar hasta donde yo estoy, vamos a colocar el enfermo, porque su sombra va a pasar por donde yo voy a colocar a este enfermo, a este endemoniado. No todo va a suceder como muchas veces nosotros quisiéramos que sucediera. No siempre vamos a tener que ir, algunos van a tener que venir. ¿Sí me estoy haciendo entender?
No siempre los vamos a buscar. En algún momento nos los vamos a encontrar. La unción hay que saberla administrar. Por eso es que hay muchos creyentes frustrados, porque se llenan de emoción y comienzan a hacer cosas que el Espíritu del Señor no les ha dicho que hagan. Y quieren cumplir asignaciones que no vienen de Dios. A Pablo lo ungió el Espíritu de Dios. Quedó ciego y estuvo 3 días en Damasco, hasta que el Señor mandó a un discípulo llamado Ananías que fuera hasta donde se encontraba Pablo. Ya Pablo sabía que Ananías iba a llegar y que le iba a imponer las manos. Mira lo tremendo de esto. Por eso es importante la comunión con Dios. Te ayudará a saber quién viene de parte de Dios. Te ayudará a saber que aquel que te impone manos lo está siendo guiado por el Espíritu del Señor y que será de bendición. Pero hay gente que esto no lo entiende. Cuando Ananías le impuso las manos, le cayeron las escamas de los ojos. Y dice la Escritura que Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Pero cuando usted lee en Gálatas, usted se va a encontrar que Pablo necesitó un retiro, un tiempo a solas con el Señor, donde cosas que Pablo necesitaba saber, el Evangelio de Jesucristo, del cual él habla en esa carta, le fue revelado. No fue por hombre, dice Pablo. Fue directamente el Señor quien se lo reveló. Pero para eso tiene que haber disposición. Para eso tiene que haber lugar. Para eso se tiene que tener hambre. Para eso se tiene que tener sed. Para eso se tiene que tener anhelo de Dios. Pablo entendió que si él tenía la unción, entonces él podría ser ese hombre del cual le habló aquella luz que se le apareció en camino a Damasco y que le habló. Pablo lo creyó y de la manera como lo creyó lo comenzó a vivir. Y la unción se comenzó a manifestar en él. Y la unción se comenzó a manifestar a través de él. Y era tal la unción que había en el apóstol Pablo, que la Escritura relata que de Pablo se llevaban los delantales y los colocaban sobre los que estaban enfermos y sobre los que tenían espíritus inmundos. Y aquellos con los que tenía contacto aquel pañuelo, dice la palabra, que las enfermedades le dejaban y los espíritus inmundos salían de ellos. Cuando tú aprendes a creer que la unción es suficiente, por el Espíritu del Señor es que se puede profetizar. Por el Espíritu del Señor es que se pueden sanar los enfermos. Por el Espíritu del Señor es que se pueden hacer los milagros. Por el Espíritu del Señor es que se puede tener discernimiento.
por el Espíritu del Señor es que se puede hablar en otras lenguas. Por el Espíritu del Señor es que se puede interpretar lo que se habla en aquellas lenguas. Pero hay un pueblo apático. Hay un pueblo tratando de resolver, tratando de solucionar, tratando de darle un cambio a su vida, a su casa, a su familia, pero ignorando la unción del Espíritu Santo. Algunos durmiéndose. La unción es suficiente. ¿En qué momento cambió la vida de David? En el momento que fue ungido con el Espíritu Santo. A David no le cambió la vida por otra razón. A David le cambió la vida porque David era el último de sus hermanos. Era el que tenían apacentando las ovejas. Era el que no tenían en cuenta. No sé si me estoy haciendo entender. Pero vino la unción y aquel que tenían apartado, vino la unción y aquel que no tenían en cuenta, entonces derriba un gigante. Y entonces sale a las batallas de Israel. Y por mano de él, Dios comienza a dar la victoria al pueblo de Israel. Cuando la unción llegó, entonces todo comenzó a cambiar. Cuando la unción llega, entonces tú dejas de ser el frío, el tibio, el carnal. Entonces el diablo ya no te puede oprimir. Entonces el diablo ya no te puede matar. Entonces el diablo tiene que huir. Entonces las cosas comienzan a cambiar. El problema de muchos es que le han dado poco valor a la unción del Espíritu Santo. Es que le han dado poco valor al Espíritu de Dios. ¿Qué pasó con las vírgenes insensatas? Por no tener suficiente unción, suficiente aceite, por no darle la importancia que le debieron dar al Espíritu de Dios, a la unción del Espíritu Santo, se terminaron quedando. La viuda que fue donde el profeta Eliseo, porque su esposo se le había muerto y el acreedor había venido para tomar a dos de sus hijos, dice la palabra. Ella va donde el profeta, el hombre de Dios, y le relata lo que está aconteciendo. A lo que este hombre le pregunta: ¿qué tienes en casa? Y ella le dice: tu siervo nada tiene sino solo una vasija con un poco de aceite. A lo que el hombre responde: este aceite hay que multiplicarlo. Ese poquito de aceite que tú dices que tienes en tu casa, si aumenta, si crece, si tú le das el valor, si tú le das la importancia, si tú comienzas a creer que con ese aceite las cosas pueden cambiar, entonces
va a suceder. La iglesia lo sabe. Soy muy cuidadoso. Yo sé que a nivel del mundo entero existen muchísimos, yo diría millones de hombres de Dios, mujeres de Dios, gente que yo quizás ni idea tengo de ellos, que pueden ser más ungidos que a dos predicadores, que dos predicadores que yo conozco. Pero yo me he mantenido allí, escuchando al Espíritu de Dios a través de ellos. Y muchas de las cosas que el Señor nos habla en este lugar, yo las escucho como Él las habla también a través de ellos. En algunos casos han venido a ser palabras de confirmación a lo que Él nos ha estado diciendo. Y en otros casos han sido palabras que me han ayudado a entender cosas que en determinado momento no entendía. En el momento que el Espíritu de Dios me dijo que la unción es suficiente, inmediatamente me hizo recordar de algunas cosas que en algún momento fueron muy puntual para mi vida y para este ministerio. El que considera que la unción del Espíritu Santo es insuficiente, hace cosas que no debía hacer. Estamos acá. Isaac se iba para Egipto porque había hambre en la tierra. Y el Señor le dijo: quédate en Gerar. Estamos acá, iglesia. Porque aquí es donde te voy a bendecir. Porque aquí es donde te voy a prosperar. Pero Señor, ¿cómo lo vas a hacer si no está lloviendo? Señor, ¿cómo lo vas a hacer si es que hay hambre? La gente se está muriendo. La unción es suficiente. Yo recibí una palabra del Señor el día de ayer. No la tengo dentro del bosquejo, pero tengo que leerla. Porque esto es lo que yo estoy viendo que el Espíritu está haciendo. Quisiera ver un pueblo un poco más despierto con lo que el Señor está hablando. Pero hay muchos que están tan tomados por lo que han estado viviendo, que con sus fuerzas han estado tratando de dar solución, ignorando la unción del Espíritu Santo. Y por eso se sienten así. Pero dale lugar al Espíritu de Dios y verás cómo todo va a comenzar a cambiar. El Señor dice: así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré sobre el sequedal ríos, y porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Esa palabra me la dio el Señor ayer.
Y yo me detuve y el Señor sabe lo que yo viví. Porque yo veía como muchos, su vida, su casa, su familia, su economía, su salud, su ministerio, se encontraban, como describe la escritura acá, como esa tierra árida. Pero el Señor dice que Él derramará agua sobre el sequedal y derramará ríos sobre el desierto. Eso lo puede hacer la unción del Espíritu Santo. El agua, el río son símbolos del Espíritu de Dios. Y donde ese río, donde ese aceite se derrama, entonces todo comienza a cambiar. Entonces todo comienza a recibir vida. Muchos tienen pensamientos de derrota. Y con ese pensamiento de derrota han llegado a este lugar. Hoy se inició un nuevo mes. Y yo inicié este nuevo mes creyéndole aún más a lo que el Señor nos ha dicho. El ensanchamiento que Dios nos ha prometido no es un mito, no es un juego. El ensanchamiento que Dios nos ha prometido es algo que el enemigo no podrá detener para aquellos que le den lugar al Espíritu de Dios, como Él busca que se lo den. Alíñate con Él. Deja que Él te haga conocer lo que quiere hacer con tu vida. El ministerio de Jesús, el ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo fueron ministerios efectivos porque se mantuvieron en aquello para lo cual el Espíritu del Señor los había ungido. Tú caminas dentro del propósito y de la voluntad de Dios y nada te podrá detener, nada te podrá dañar. Lo que Dios ha determinado que hará con tu vida, nadie lo podrá estorbar. Si tú crees que la unción es suficiente para cambiarlo todo, entonces todo cambiará. Todo cambiará. Pero si tú crees que la unción es insuficiente, te vas a desgastar y no vas a ver nada. La unción es suficiente para que cambie todo en tu vida, para que cambie todo en tu casa, para que cambie todo en tu familia. El Señor me dijo, la unción es suficiente para yo cumplir lo que he dicho que haré en este lugar, en este ministerio. Estamos en épocas electorales y muchos acuden a los políticos, acuden a las amistades. El Señor me dijo, la unción es suficiente. Si tú le crees a la unción es suficiente. Suficiente. ¿Usted sabe la gente que termina frustrada? Porque pusieron su confianza, su esperanza en el político, en la política. Y ahí sí madrugaban y ahí sí, a donde les dijeran, tienes que estar, allí estaban.
y llegaban media hora antes de la hora acordada y terminan frustrados porque le pueden creer a la mentira del diablo, pero no le pueden creer a la verdad de Dios. Yo le estoy creyendo a la verdad de Dios. Yo estoy creyendo que la unción es suficiente.